buenas noches, esto es Conversaciones en Casa, soy Juan David Aristizábal, su anfitrión, y hoy vamos a tener a una profesora muy querida y además de eso, una gran filósofa. Durante este programa hemos hablado en varias oportunidades el impacto que trae la cuarta revolución industrial y en varias ocasiones varios de nuestros invitados nos han dicho hay que volver a la filosofía, a pesar de que esa no era ni su profesión ni su estudio, nos lo han dicho en varias oportunidades. Por eso hoy, Margarita Cepeda, doctora en filosofía, maestra en filosofía y de pregrado filósofa, vamos a discutir con ella y entender por qué es tan importante la filosofía para el mundo de hoy. Margarita, bienvenida a Conversaciones en Casa, aquí sin tizas ni tableros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan David. Margarita, tú tienes, digamos que todos los pergaminos, por así decirlo, de filósofa. Y yo quiero que arranquemos explicándole a nuestra audiencia qué hace una filósofa, a qué se dedica una persona que ha estudiado tanto de filosofía. Bueno, pues hacen cosas muy diferentes los filósofos. En mi forma de ejercer la filosofía, lo que yo hago es dedicarme al examen de mi propia vida y acompañar a otros a que examinen su propia vida también. Margarita, ¿por qué? Y lo digo digamos, con un cariño hacia la filosofía. ¿Por qué crees que la filosofía se ha vuelto como tan lejana de nuestras vidas? Y de pronto es como la hemos entendido, pero cada vez que uno oye a muchas personas hablando que van a filosofar, se sienten un poco apenadas porque no saben de autores, entonces sienten que no pueden participar de ese debate. ¿Qué es lo que le ha pasado a la filosofía? Porque oyente con esta primera respuesta y es mirar su propia vida, pues pareciera que no fuera necesario saber de un montón de autores y de, digamos, líneas filosóficas para poder ese debate. Yo creo que no es muy necesario saber, es decir, la filosofía no es erudición, la filosofía es un ejercicio. Filosofar en el buen sentido de la palabra, porque entiendo que hay este mal sentido de ahora voy a especular o ahora voy a empezar a hablar cosas en el aire, pero filosofar es cuestionar. Filosofar es una capacidad de distancia, es una capacidad de poner en cuestión, de tropezarse con ese momento en el que nos damos cuenta que no sabemos lo que creíamos saber. Y hoy en esta sociedad hiperconectada llega la automatización, llegan los robots a los lugares de trabajo. ¿Por qué se vuelve tan importante filosofar? Porque filosofar es una capacidad propiamente humana. Ningún robot puede filosofar. Un robot puede, lo que llamamos pensar en un robot es que calcule. Un robot puede calcular, pero el pensamiento es algo propiamente humano. Solo los humanos podemos ejercer esa capacidad de estar a la altura de la situación en la que nos encontramos, por ejemplo. No se trata solamente de calcular variantes, es mucho más, es una capacidad de presencia, es una capacidad de ver la realidad y vernos a nosotros mismos en ella, de dejarse hablar por lo otro, por los otros. Esa capacidad no la tendrá nunca una máquina. Hay quienes dicen, y en este programa hemos tenido, digamos, las dos posiciones, que la filosofía como materia, digamos, de estudio en los colegios es innecesaria. Dicen, saben que eso debería quitarse de un currículo básico. Y hay otras voces que han insistido en este programa que dicen, por todo lo contrario, debería ser la filosofía transversal desde el jardín hasta todo el proceso formativo de una persona. Aunque son posiciones tan distintas, ¿qué preguntas deberíamos hacernos para poder, digamos, responder esa supuesta dualidad de si filosofía, clase de filosofía debería estar en los colegios y en los currículos durante todo el proceso formativo, al menos en el escolar que conocemos hoy en día?
Creo que la pregunta que deberíamos hacernos es si eso que va a pasar en esas clases de colegio está en conexión con la vida o no lo está. Eh, en estos días justamente me llegaba como un video de un profesor español, profesor de secundaria, que tuvo una experiencia muy bonita y es que estaba en su clase, era un novato profesor y una estudiante miraba todo el tiempo por la ventana y no le estaba parando ni cinco de bolas. Y entonces él, pues muy a la manera de profesor, le dijo, pues que si lo que estaba mirando en la calle era más importante que lo que le iba a preguntar y la nota que iba a sacar en el examen 2 días después, que qué era lo que miraba tan importante. Y la niña le contestó, la vida. Y lo bonito es que el profesor se dejó tocar por esa respuesta, la vida, y se le derrumbó el mundo. Al día siguiente llegó a clase, sacó a los niños a la calle y les preguntó qué era lo que ellos, qué les interesaba, qué preguntas tenían, qué inquietudes tenían. Y dejó que ellos le dieran la clase y desde ahí empezó a traer a los filósofos para que pudieran responder esas inquietudes o para que pudieran agrandar esas preguntas que ya tenían esos estudiantes, ¿no? Entonces, tienen razón los que dicen esto no debería estar en el currículo, porque si va a estar de la manera en que está, tal vez no vale la pena que esté. Pero no tienen razón porque no han entendido qué es la filosofía ni el potencial transformador que tiene para la sociedad. Nuestra sociedad necesita mucho de la filosofía. Nosotros somos gente muy dogmática, todos somos muy dogmáticos. Necesitamos ejercitar la capacidad de preguntar. Es muy importante. Y entendiendo esa capacidad de preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la psicología? O la psicología y la programación neurolingüística, o la psicología y el estudio o la religión. ¿Cómo podríamos como dividirla de las grandes diferencias? Porque aquí han salido y nos dicen, no, pero la religión permite hacernos preguntas de nuestra propia vida. ¿Cuál es la diferencia? Y lo mismo con la psicología. ¿Cuáles son esas grandes diferencias para no confundirnos o para apoyarnos en la una o en la otra, dependiendo del caso? Todas están muy juntas en su origen, ¿no? En su origen la filosofía tiene mucho de religión, porque las preguntas últimas y más radicales del ser humano tienen que ver con un misterio. La vida es un misterio. Y ese misterio innombrable es lo que trata de agarrar la religión. Entonces, la religión puede acabar por caminos muy dogmáticos, pero se apoya en una experiencia que es humana. Eso lo sabe bien la filosofía oriental, ¿no? Eh, digamos, puede diluir más estas diferencias entre filosofía y religión en el sentido en que simplemente se ocupa de las preguntas últimas sin preguntarse si pertenecen a lo que podemos probar o no pertenecen a lo que podemos probar. Hay cosas que vale la pena pensar aunque no podamos llegar a ninguna conclusión cerrada ni definida. La psicología, pues, surgió, digamos, si la filosofía era la mamá de todas las ciencias, la psicología fue esa inquietud que quiso quedarse con algo así como el alma humana, no sé cómo llamarlo, con la mente, lo llamaríamos hoy, ¿no? Quiso investigar en esa dirección de lo que es la mente humana. Hay muchas formas de hacer psicología, ¿no? Hay las formas orientales de la psicología también, y ahí los matices de lo que es la mente son muchísimos, son muy amplios. Nosotros tenemos una visión muy recortada de la mente, muy materialista, muy parcial. Hay maneras más amplias de contemplar todo lo que incluye la mente. La mente no solo incluye este flujo de contenidos mentales que van y vienen, la mente es también una capacidad de darse cuenta. Algunos diferenciamos entre mente y conciencia cuando nos referimos a esta capacidad de darse cuenta. Eh, Creo que la filosofía está ahí, en esta capacidad de ver, de mirar, de examinar lo que, lo que normalmente damos por hecho, lo que normalmente son opiniones sin fundamento.
Y ahorita dijiste, algunos nos referimos y separamos mente de conciencia. ¿Cuál es la diferencia para quienes, como dices tú, la separan? Eh, son aspectos de lo mismo, digamos, en un sentido se puede ver como lo mismo, pero diferenciamos entre cuando yo tengo un contenido, cuando hay un contenido mental, yo estoy pensando en algo, ahí hay un contenido, pero al mismo tiempo que yo estoy pensando en algo, como ser humano, puedo estar dándome cuenta que estoy pensando. Entonces, ese darse cuenta es anterior al contenido y más amplio que ese contenido. Lo que pasa usualmente es que nosotros, al estar en la mente, estamos identificados con esos contenidos y con ese flujo de contenidos que va apareciendo. Entonces, yo pienso así y si alguien piensa de otra manera, me ataca. No está atacando una idea, sino me está atacando a mí, por ejemplo. Entonces, esa es la identificación con la mente. Pero cuando podemos estar en la conciencia, estamos en un lugar que se da cuenta de esas identificaciones. Entonces es un lugar de distancia en donde podemos cuestionar lo que estamos pensando nosotros mismos y donde el otro nos ayuda a cuestionar eso. Y ahí se vuelve tan importante la escucha. Durante este programa hemos en varias oportunidades hablado con empleadores que dicen, mire, parte del reto del entrenamiento de nuestros colaboradores es que no se saben escuchar entre ellos, no se saben escuchar a sí mismos, y parte del problema de empleabilidad, muchas organizaciones dicen que es por la falta de estas habilidades socioemocionales. ¿Por qué es tan esencial escucharse? ¿Por qué es tan esencial oírnos? Y digo como grupo e internamente. Uy, pues es que si no nos escuchamos no podemos vivir unos con otros, es así de sencillo. Si no nos escuchamos a nosotros mismos, tampoco podemos vivir con nosotros mismos, no podemos ni siquiera soportarnos a nosotros mismos. Fíjate que nosotros tenemos la idea de ser como una unidad muy coherente, un yo, ¿no? Somos yo y yo es una cosa muy coherente. Pero cuando entramos a escuchar, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Margarita, por ejemplo? Entonces yo descubro que ahí hay un montón de personajes que están en pugna, están peleando unos con otros. Y esas mismas peleas se ponen afuera también. Y son las que estamos teniendo con los otros, con nuestros colegas, con nuestros hermanos, con las personas que nos rodean, con la autoridad que nos rodea, etc. Entonces, lo uno va de la mano con lo otro. Si yo no escucho lo uno, no puedo escuchar lo otro. Eh, hay que, hay que asumir, integrar, poder integrar, digamos, todas esas cosas que nos chocan, que nos resistimos a ellas, que no queremos admitir como parte nuestra. Y eso es un ejercicio muy, muy difícil. No te lo da un título de filosofía, de todas maneras, de ninguna forma. Hay quienes dicen que la habilidad de quedarse quieta o quieto en un solo lugar, en el eterno presente, permite escuchar mejor. Hay quienes dicen que eso de estar en el eterno presente es meditar. En los estudios tuyos, y yo te pediría que le expliquemos a la audiencia qué es eso de meditar, que cada vez, digamos, esto se ha oído por muchísimos años, pero algunas personas, digamos, lo asocian con una religión. Hay otras que lo asocian con el yoga, que también me gustaría que más adelante lo explicáramos. ¿Qué es la meditación y por qué la meditación puede servirle a las personas estar en ese eterno presente para escucharse y escuchar al otro? Bueno, hay muchísimas formas de meditación, pero creo que lo que todas podrían tener en común es que la meditación el poder meditar es una capacidad contemplativa. Meditar es contemplar, poder estar presente en lo que está sucediendo. En el yoga, por ejemplo, usualmente se está muy presente en la respiración y ahí aparecen muchísimas cosas. Empiezan a pasar muchísimas cosas con solo estar presentes en la respiración. Hay otras formas de meditación que están presentes en los contenidos mentales. Precisamente empiezan a ver pasar los contenidos mentales como nubes en el cielo.
Hay formas activas de meditar. La capacidad contemplativa la podemos ejercer no solo mientras dialogamos con otros, sino también mientras actuamos, ¿no? Poder darnos cuenta de cómo estamos actuando, desde dónde estamos actuando, por qué y por qué estamos actuando como estamos actuando. Eso, ahí ya habría meditación también. Es decir, que no necesariamente tengo que estar en una posición física especial, sino que si yo estoy aquí, contigo, conectado contigo, no pensando en otra cosa, respirando y oyéndote, y tú conmigo, podríamos decir que los dos estamos meditando a pesar de que no tengamos los ojos cerrados y estemos haciendo mantras. Sí, en un sentido creo que lo podríamos decir. Si estuviéramos, si estuviéramos muy presentes en el contenido de lo que estamos diciendo, en lo que está pasando contigo, tú en lo que está pasando conmigo, yo en lo que está pasando conmigo, tú en lo que está pasando contigo. Ahí habría una meditación, habría mucho espacio para la contemplación. Margarita, digamos, sin yo conocer mucho dato de la ciencia detrás, pero en los últimos años hay varios estudios que muestran que cuando un grupo de personas va a un lugar específico a meditar, en ese lugar y en esa comunidad bajan los índices de violencia. Y digamos, lo han hecho como en varios lugares del mundo y lo han medido. El poder que tiene un grupo unido bajo la misma onda cerebral, la misma energía, digámoslo así, eh, hay menos violencia. ¿Cómo uno puede explicar eso? O sea, ¿cuáles podría uno, cómo podríamos filosofar alrededor de por qué pasa eso? Uy, Dios mío. Pues en este momento se me ocurre que ese grupo está conectado con un fondo más amplio que la suma de cada uno de ellos. Y ese fondo más amplio tiene repercusiones, o sea, es el mismo fondo en donde está pasando todo lo demás. Entonces, por eso tiene repercusiones ahí. ¿Sí? Es un fondo compartido. Es una mente colectiva. La mente es colectiva. O sea, el fondo de nuestra mente no es una neurona aquí en este pedazo detrás de mi piel. El fondo de nuestra mente es uno y el mismo para todos. Heráclito decía que el logos es común. El logos no es mi logos, el logos es de todos. Ese espacio común de la mente es el que tocamos cuando entramos en una meditación colectiva. Es un espacio de paz, es un espacio de lucidez, es un espacio de apertura y por supuesto que transforma la realidad. Margarita, hay unas, en alguna de esa temporada, una persona que le gusta mucho el ejercicio nos dijo en el programa, mire, es que definitivamente la única forma de yo encontrar mis ideas es a través del caminar. Y yo entonces uno va y busca filósofos y se encuentra los peripatéticos. Y a mí me gustaría muchísimo que habláramos de ellos. ¿Cuál es, por qué para algunas personas caminar y pensar es filosofar? Mira, eso empieza por algo sencillísimo que yo descubrí muy tarde en mi vida, y es que hay también diferentes estilos de aprendizaje, por ahí comienza todo. Hay gente que para aprender y para crear tiene que moverse, ¿no? Hoy los llaman de pronto niños con síndromes de hiperactividad o lo que sea, pero tal vez simplemente necesitan moverse porque el cuerpo también comprende, el cuerpo también recibe información. Entonces, hay gente que necesita el movimiento. Yo para escribir mi tesis de doctorado iba muchas veces en la buseta, veía pasar algo en la calle y tenía que sacar papelitos e ir anotando ideas que me llegaban. Entonces, creo que eso es un estilo peripatético también, ¿no? No hay que estar en el aislamiento, por allá, sentado, quieto. Aunque yo soy una persona muy de estar quieta y de estar sentada, veo que también necesito el movimiento. De hecho, por ejemplo, yo soy una persona que en una conferencia siempre tendía a tomar apuntes y apuntes y apuntes, que luego nunca leía, pero el simple hecho de mover el esfero
Era como que si yo no hacía ese movimiento, no me llegaba lo que el otro estaba diciendo, ¿sabes? Como que mi escucha pasaba por entre el tocar el esfero. Mi esposo y mi hijo se burlan de mí cuando entro a un almacén, porque yo empiezo a tocar todo. Como que si no toco las cosas, no puedo saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Entonces, creo que nosotros no conocemos ese poder del cuerpo, ese poder de comprensión que tiene el cuerpo. Entonces, Margarita, quieta ahí y quietos todos los que nos están viendo en este momento, porque vamos a una pausa y después de regresar vamos a seguir con Margarita entendiendo cómo podemos filosofar mejor en nuestras vidas. No se muevan. Muy buenas noches, soy Juan David Aristizábal, esto es Conversaciones en Casa y aquí no tenemos ni tableros ni tizas para filosofar hoy con Margarita Cepeda. Margarita, quiero decirte que durante este periodo de pandemia, en varias oportunidades le he leído a estadistas globales, los estoicos, y mencionan los estoicos y los estoicos, y que tenemos que volver a los estoicos. Soy totalmente ignorante de eso. ¿Qué quiere decir en la práctica para la sociedad cuando se oyen a estadistas y líderes mundiales que tenemos que volver a los estoicos? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que yo trabajo, digamos que en la forma de ayuda de asesoramiento filosófico en la que yo trabajo está profundamente inspirada por una frase de Epicteto, que era un estoico. Epicteto decía, no son los hechos los que nos hacen sufrir, sino nuestras representaciones sobre los hechos. Y también distinguía entre lo que podemos controlar y lo que no está bajo nuestro control. Y lo que absolutamente siempre está bajo nuestro control es el poder sobre nuestras representaciones. Nosotros podemos asentir a nuestra representación o podemos no asentir a ella. O sea, podemos alimentar un determinado diálogo mental y las emociones que van con ese diálogo, o podemos decir, basta, paro aquí. Esto es una ilusión, esto es una mentira, esto es un engaño. No sé en qué sentido usarían, no sé, me gustaría oírte a ti hablar de qué sentido decían ellos que había que volver a los estoicos. Los estoicos son muy importantes. Y yo creo que precisamente lo acabas de decir, como que en varias de las ocasiones entendamos que podemos controlar y concentrémonos en lo que sí podemos controlar. Y por eso me llama la atención, es porque se lo he oído a la primera ministra, digamos, a la canciller alemana, se lo he oído a coreanos, se lo he oído en esta época, lo cual me llama mucho la atención es porque muy pocas veces he oído a líderes políticos a nivel global hablar de filósofos, digamos, específicamente de los estoicos y que creo que tienen que ver con esto que mencionas tú de qué tanto dolor nos está causando esta pandemia y qué tanto dolor nos está produciendo los pensamientos y reflexiones sobre la pandemia. Exacto. Ahí, digamos, ahí podríamos hacer una distinción que es bonita y creo que cada vez va a cobrar más fuerza, y es la distinción entre dolor y sufrimiento. Hay un hecho doloroso, que es la muerte. O sea, la muerte es lo que nos enfrenta con el dolor de la existencia humana, y ese dolor no es evitable. Tenemos que atravesarlo. Es parte de estar vivos. Casi que si no atravesamos ese dolor, si no asumimos la muerte como parte de la vida, no podemos valorar la vida, respetarla, agradecerla. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es cuando entramos en el sufrimiento. Y es, generalmente entramos en el sufrimiento cuando no podemos asumir ese dolor, cuando no queremos entrar al fondo, sino que empezamos a evitarlo. Lo evitamos con la rabia, con la culpa, con la indignación, incluso con el mucho hacer. Empezamos a evitar entrar en contacto con esa realidad. Como un país como el nuestro, donde hemos tenido sufrimiento,
si uso bien entonces la expresión, ¿cómo podemos pasar, digamos, o vivir un duelo colectivo que nos permita a nosotros aprender de las experiencias de sufrimiento para no repetirlas? Uy, yo pienso que en ese duelo colectivo tenemos que realmente darle la palabra a las personas que han pasado por las experiencias más duras y traumáticas y han logrado tocar este fondo de dolor y lo han tocado de tal manera que han podido perdonar, que se han esforzado por comprender y que han emprendido, digamos, caminos de paz. Entonces creo que esas personas tienen mucho que enseñarnos. Y nosotros, de pronto los que no hemos sufrido tan de frente, eh, digamos, todas estas consecuencias de la violencia en Colombia, tal vez podamos darle una mano a aquellos que en medio de tanto dolor se han quedado atascados en el sufrimiento. Y es nuestra responsabilidad también hacerlo, nuestra responsabilidad social, la responsabilidad de toda la sociedad, ayudarnos mutuamente a salir de ese lugar en el que estamos atascados y a salir de esas representaciones tan rígidas sobre, sobre la realidad, sobre las cosas, sobre esas interpretaciones tan dogmáticas y tan polarizadas acerca de nuestra realidad social. Margarita, todos yo creo que lo hemos vivido y es que una persona entra a nuestra casa o cuarto o oficina y tiene la capacidad de hacernos reír, nos cambia la energía. Y hay personas que dicen que también aquí, en las manos, existe un poder energético de curación. Yo no puedo despedirte sin que nos cuentes un poco sobre eso, porque tú eres también maestra Reiki. Eh, ¿Cómo nosotros mismos podemos cambiar nuestra energía o curarnos a través de nuestro propio cuerpo? Entrando en contacto con lo que realmente nos está sucediendo. Tenemos que poder entrar en contacto con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con la sensación corporal que está teniendo lugar en ese proceso. Eh, pero ya que me hablas de Reiki, pues solo te puedo contar que cuando yo hago Reiki, empiezo a entrar en una sensación de expansión y de amor muy, muy grande. Y yo creo que ese es el lugar que tenemos que buscar, de la forma en que sea. Yo lo he buscado, lo encuentro a través del Reiki, a través de la filosofía, de estas formas de meditación y pensamiento contemplativo, pero supongo que habrá muchas maneras de llegar a ese lugar. Para otros será más a través del hacer, del servicio. Hay muchas formas de entrar en contacto con este lugar en donde no nos traicionamos, en donde permanecemos en conexión con nuestra realidad interna y eso nos permite estar en conexión con el otro y con la realidad externa. Margarita, gracias. Gracias por este espacio que estoy seguro que todos los que nos están viendo y yo no lo disfrutamos. Gracias por esta clase de filosofía, gracias por filosofar hoy con nosotros, gracias por enseñarnos a estar aquí en el eterno presente. Muchísimas gracias por este espacio y bienvenida siempre a Conversaciones en Casa. Juan David, muchas gracias a ti por tu escucha, por tu sonrisa, por tu presencia y por permitirme dialogar contigo. Muchas gracias. No se muevan y después de un corte regresamos aquí en Conversaciones en Casa. Bueno,
Buenas noches, qué bueno que están aquí todavía con nosotros. Soy Juan David Aristizábal, para quienes están conectando. Y hoy les tengo una siguiente invitada, que es reconocida a nivel internacional por su capacidad de cambiarle la vida a las personas a punta de programación. Pero no la programación que hemos hablado en otros programas, de software, sino de la programación neurolingüística. Hoy está con nosotros Rocío Suárez. Rocío es administradora de empresas, realizó estudios, un MBA, una maestría en administración, es Master Coach y una Máster en neurociencia cognitiva. Y ella es, si ustedes la encuentran en redes sociales, la número 1 en América Latina precisamente en programación neurolingüística. Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué nosotros, los seres humanos, tenemos habilidades extraordinarias para ejecutar cualquier cosa? Muy bien, Juan David, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Me encanta conversar contigo, me encanta la habilidad que tienes para desarrollar todos estos temas. Bienvenidos también a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo. Mira, Juan David, o sea, nuestra mente está preparada, ¿cierto? Está preparada para lograr todos los cambios que nosotros querramos hacer. Pero algo muy importante es que yo tengo que verlos primero en mi mente, o sea, tengo que soñarlos, tengo que visualizarlos para que después estos objetivos, estos planes, estas metas o estos cambios de comportamiento se puedan volver realidad. Todo empieza con el pensamiento y con el lenguaje. Yo creo que todas las personas que nos están viendo ya conocen como estos temas, porque nos dicen, tienes que hablar de forma positiva, tienes que hablar de forma empoderadora, ¿cierto? Pensar también positivo, porque eso construye una actitud. Y lo importante es que la programación neurolingüística nos explica como el paso a paso y el por qué. O sea, es importante hablar de forma positiva, hablar de forma empoderadora, pensar también de forma positiva. No es que nosotros lo hagamos porque es bonito, porque está de moda. Tiene una razón fundamental y eso determina que yo pueda conseguir, como te estoy diciendo, o sea, lo que yo quiera. Si yo lo veo acá, es muy probable que yo lo pueda ver en la realidad, porque mi cerebro realmente tiene toda la potencialidad. Y ahí hemos encontrado muchísimas historias. Por ejemplo, personas que les han dicho que si están malas de una rodilla y las operan, no pueden volver a jugar tenis, por ejemplo, que lo pueden volver a hacer. Personas que han vivido unos duelos tan grandes como la pérdida de un hijo, ¿cierto? Que puedan volver a ver la vida bonita, diferente y que ese evento los lleve a empoderarse. Entonces, muestras de cambios tenemos muchísimos en la vida. Personas que han estado bastante mal o niños que han tenido una infancia, o sea, de muchísimas carencias, de violencia, han logrado llegar a generar otro estado interno. Entonces, eso lo podemos lograr, Juan David. Ya tenemos muchas evidencias en el mundo que se puede hacer y nosotros, los televidentes, también lo pueden hacer. Rocío, una administradora de empresas, estaba en el mundo laboral como tú. ¿Qué hizo que la mente la llevara a cambiar de rumbo y te volvieras una experta a nivel global en programación neurolingüística? ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Cuál fue ese viaje del héroe tuyo? Vale, pues fíjate que la historia es supremamente particular. Yo sabía que iba a estudiar administración de empresas desde que tengo 3 años. Mi papá es un empresario, ¿cierto? Y yo pues siempre había seguido como la línea de él y por eso estudié administración de empresas, por eso me fui a estudiar un máster en dirección de empresas a Estados Unidos. Pero a mí siempre me había quedado como digamos, la cosita de ¿qué hay más allá de crecer, reproducir, nacer, crecer, reproducirnos y morir? Yo decía, tiene que haber algo más allá, porque yo hasta ese momento, Juanda, yo pensaba que la vida era como sufrimiento. O sea, para mí temas como que vas a ser feliz era como una utopía. Yo decía, la vida es dura, la vida es un esfuerzo, la vida, o sea, continúa, pero trabajando muchísimo, como muy enfocada solamente a la parte laboral. A mí a los 19 años me dio un cáncer. Sí, me dio un cáncer y en ese momento yo me encuentro a una persona ya haciendo las sesiones de radioterapia, me encuentro a una persona que me dice, ¿tú sí sabes por qué te dio cáncer? Entonces yo le digo, pues es una enfermedad genética, lo que yo siempre había escuchado. Y ella me dice, no, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú estás sintiendo y con lo que estás pensando, porque las enfermedades tienen una carga emocional súper importante. Entonces ella me dijo, chequea.
O sea, investiga, mira más allá de todo lo que estás viviendo. Entonces yo también ella me recomendó leer un libro de un doctor que se llama Edgar Cayce. Y Edgar Cayce hacía sanaciones a distancia. Para mí hasta ese momento todo esto o sea, yo solo vivía como en función de los hechos y de trabajar. Y entonces me abre una ventana completamente de percepción para entrar a este mundo. Hay muchísimas cosas que van más allá del trabajar y del hacer, que soy yo como ser humano y que también está involucrado lo que yo hago. Entonces, a mí ya me había quedado como ese pensamiento de buscar algo adicional. Yo estaba estudiando el máster en dirección de empresas en Estados Unidos y entonces decía, quiero algo que tenga que ver con el ser humano. Sí, entonces en ese momento pensé en psicología, pero psicología no era como que me llamara mucho la atención. Regreso a Colombia y entonces fue la primera persona que vino a dictar programación neurolingüística acá a Colombia, que fue un mexicano, y yo me inscribo. Yo me inscribo a ese era un diplomado, me inscribo y empiezo a ver, claro, que hay muchísimas cosas que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con la actitud, que tiene que ver cómo construimos nuestra propia realidad, cómo funciona la mente y cómo sabemos usarla cuando yo tengo información sobre la mente. Entonces, en ese momento, pues yo empiezo a estudiar y resulta que yo trabajaba con mi papá y él en el año 99 me dice, ya no trabajas más conmigo. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que aquí hay gente muy joven, pero en ese año hubo una crisis muy fuerte acá, crisis económica en Colombia. Sí, no sé si es bueno, aparte de esta pandemia, una de las más fuertes que hemos tenido. Yo salgo de la empresa de mi papá y pues yo siempre había pensado que ese era mi mundo, que yo era dueña de esas empresas. Entonces yo digo, siempre he sido muy pila, pues yo voy a conseguir trabajo rápido. Pero, oh sorpresa, que no conseguí absolutamente nada, Juana. Yo ya era entrenadora de programación neurolingüística porque en el trabajo que yo hacía en las empresas de mi papá, yo tenía que hablar en público y eso era algo que se me dificultaba horrible, o sea, yo me paraba, me temblaban las piernas, me sudaban las manos, hasta me ponía a llorar porque no era capaz de hablar en público. Yo entré también a programación neurolingüística buscando profundizar en el ser humano, pero también para aprender esa habilidad de hablar en público. Lo que yo nunca me imaginé, Juanda, era que a eso me iba a dedicar toda mi vida. Entonces, yo ya era entrenadora de programación neurolingüística y llegó un momento que yo no encontraba trabajo, me ofrecieron tuve una entrevista en un colegio, pues si no era así como lo que me llenaba. Entonces, cuando yo estaba haciendo esa entrevista, ¿sí? A mí, yo dije, pero pues si yo tengo ya como una profesión adicional, ¿qué pasaría si me dedico a esto? De hecho, pues fui de las primeras personas que trabajó con programación neurolingüística acá en Colombia. Entonces, yo empiezo a organizar cursos, a organizar seminarios y claro, como era muy nuevo acá en Colombia, pues fue un éxito rotundo. Entonces, digamos, y no solo eso, Juanda, sino que yo descubro mi verdadera esencia, mi verdadero propósito de vida, ¿vale? Entonces, ahí hay algo muy, pero muy interesante. Entonces, yo diría que llego a este camino como a la fuerza, ¿sí? Pero en ese momento descubro mi verdadero propósito de vida. Y ahí es cuando tenemos que comprender algo. La vida juega a nuestro favor. Por muy intenso, por muy complicado que sea el evento, si nosotros le damos una dirección de vida, porque mi cerebro, Juanda, trabaja con base en direcciones, ¿cierto? Si yo digo, este evento que estoy viviendo, quizás puede ser en este momento un poquito difícil, pero ¿dónde quiero terminar? ¿A dónde lo quiero llevar? Y mi cerebro empieza a trabajar con base en esa dirección. Entonces, fíjate que yo sé que todos... Dime. Bien, una de las preguntas que quería hacerte es porque tú arrancas entonces a hacer estos cursos, estos talleres, y esto se vuelve literal exponencial en las empresas de América Latina, el reconocimiento que tú tienes precisamente como programación neurolingüística. Y yo creo que ahí hagamos pedagogía. Este programa se llama Sin tizas ni tableros porque queremos explicar estos conceptos y qué significa la programación neurolingüística. ¿Qué puede hacer la programación neurolingüística por las personas? Vale, la programación neurolingüística es un arte, ¿vale? Que se ocupa de ¿qué? De ver realmente qué es lo que yo tengo programado en mi mente. Los cerebros, ¿cierto? Funcionan con base en programación. Yo ya traigo una programación desde la 5ª semana de gestación. Desde ese momento se va almacenando la información que yo voy viendo, que voy sintiendo,
que voy escuchando de todo mi entorno, formando una estructura mental. Yo tengo que, que ver esa estructura mental determina la calidad de vida que yo tengo. ¿Vale? Por eso es que los seres humanos vivimos diferentes realidades. Así estemos en la misma Colombia, vivimos realidades completamente diferentes. Entonces, la programación mental, ¿qué es? La capacidad de que yo tengo de pensar y de hablar para cambiar esa calidad de vida que tengo en este momento. Hay muchas cosas que nosotros los seres humanos decimos, pues yo soy así y así me voy a quedar, pero no, eso no es cierto. O sea, existe la posibilidad de cambiar y de volver a reprogramar. Y lo que ya estamos haciendo bien también lo podemos mejorar. Entonces, la PNL nos ayuda a que a través del pensamiento y el lenguaje vamos a cambiar la calidad de nuestra vida, vamos a lograr los objetivos que nosotros queremos conseguir, vamos a lograr cambios de comportamientos muy importantes para mejorar esa calidad de vida. ¿El PNL se considera una ciencia o digamos, es arte, ciencia? ¿Cómo la podemos describir? Pues yo he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con el creador de la programación neurolingüística, llevo como unos 20 años trabajando con él, y Richard Bandler la define como una ciencia, ¿vale? ¿En qué sentido, Juanda? Por ejemplo, si una persona tiene una fobia, ¿cierto? Una fobia a los aviones, tenemos que reconocer cómo es esa estructura mental de esa persona, que va a ser única e irrepetible, ¿vale? Para que yo pueda generar esos cambios. Nosotros los seres humanos todos tenemos diferente estructura mental. Hay 7.000 millones de estructuras completamente diferentes. Entonces, digamos que a una persona que viene con una fobia, posiblemente yo, no la trate igual que a una persona que venga con la misma fobia, una fobia a los aviones, ¿sí? Yo tengo que estudiar esa estructura mental. Y obviamente, cuando estamos hablando con un grupo, pues hay patrones comunes para las personas, ¿sí? Entonces, yo también los puedo utilizar, pero se considera una ciencia, un arte. Un arte, no es una ciencia, dicho por el mismo Richard Bandler, porque yo tengo que analizar la estructura mental de cada ser humano. Si entendemos la mente como tecnología, como una tecnología, ¿por qué se vuelve tan importante los pensamientos para los seres humanos? Vale, aquí pasa algo súper interesante, Juanda. En mi mente hay un órgano que se llama el sistema activador reticular, que queda aquí en la base de la nuca, ¿cierto? Es una retícula. En el entorno hay 11 millones de bits de información por minuto que pueden llegar a mi mente. ¿Listo? Entonces, esa cantidad de estímulos que vienen del entorno, digamos que mi mente sí los capta, pero no todos pasan hacia el córtex para que yo pueda actuar. ¿Cuáles van a pasar al córtex? ¿Sí? Los estímulos que son acordes a la programación que yo tengo instalada. Bueno, entonces, por ejemplo, si tú te programas que quieres comprarte una camioneta roja grande, ¿qué es lo que empiezas a ver en la calle? Camionetas rojas por todo lado. Sí, fíjate lo que ha pasado con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística existe hace 50 años, pero desde el momento en que tú la conoces, que sabes de ella, ¿cierto? Que ¿qué estímulos pasan hacia tu cerebro? Pasan que hay revistas, hay libros, hay gente trabajando en PNL, hay blogs, hay cursos, hay certificaciones. Entonces, algo importante es que ese sistema activador reticular me abre ventanas de percepción, así se llama, ¿listo? Me abre ventanas de percepción para que los estímulos puedan pasar a mi mente y yo pueda actuar, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una programación mental, esos estímulos van a pasar y yo los voy a ver y con esos puedo actuar. Pero si yo no tengo la programación, ¿cierto? Nunca los voy a ver. Entonces, si yo los veo, existe la probabilidad que eso yo lo pueda empezar a cumplir. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices, te levantas y dices, mi día va a ser maravilloso. Bueno, el sistema activador reticular, ¿qué es lo que hace? Filtra, es un filtro que yo tengo en mi cerebro. Entonces, él filtra ¿para qué? Para que tome los estímulos que son buenos y los estímulos que son malos, ¿qué va a hacer? Los desecha, ¿cierto? No los tiene en cuenta. Entonces, si una persona dice, mi día va a ser maravilloso, el día tiene absolutamente todo, cosas malas, cosas bonitas, cosas feas, cosas regulares, absolutamente todo. Pero tu cerebro escoge, porque mi cerebro es de foco, mi cerebro es teleológico.
trabaja con base en fines, trabaja con base en objetivos, ¿sí? Entonces, si yo le digo algo a mi cerebro, inmediatamente se enfoca para poderlo ver, ¿cierto? Y el sistema activar reticular me deja pasar esa información al córtex para que yo pueda actuar. Entonces, la gente, ¿sí? Cuando dice esa frase en la mañana, llega la noche y así haya tenido un día más o menos regular, pues se queda con un evento que fue súper bueno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que le queda en la percepción, en la mente de las personas. ¿Cómo logramos reprogramar la mente? O sea, ya nos dijiste un tip sobre la mañana. ¿Cómo logramos, para una persona que nos está viendo y dice, listo, voy a comenzar a reprogramar la mente? ¿Cómo hago esa transición? ¿Con qué pasos puede empezar nuestra audiencia a reprogramar su mente? Ya, hoy, nos está viendo. ¿Cómo empieza? Perfecto. Vale, o sea, recuerden que hay que entrenarse mentalmente, ¿listo? Entonces, este es un ejercicio que nosotros vamos a hacer continuamente. Que digamos que viene un pensamiento negativo a tu mente o que algo pasa, ¿cierto? Algo pasa en el entorno. Fíjate que cuando pasa algo en el entorno, nosotros nos asustamos y eso crea en mi mente algo que se llama adrenalina y crea cortisol en mi cuerpo. ¿Vale? Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, eso es normal y natural. O sea, si yo me asusto, si a mí me da angustia o me da miedo, pues eso es algo normal. Pero en ese momento, ¿cierto? Porque esa es una reacción del entorno, en ese momento tienes 90 segundos, ¿cierto? Para generar un pensamiento. Entonces, es muy importante entre esa transición de la emoción a lo que yo voy a pensar. Porque cuando hay una emoción negativa, ¿cierto? Se genera adrenalina en mi cerebro y se produce cortisol. En ese momento me viene la visión de túnel. Se hace algo que se llama la visión de túnel. ¿Qué quiere decir? Que yo me enfoco en el pensamiento negativo y un pensamiento negativo me lleva a otro pensamiento negativo, a otro pensamiento negativo. Entonces voy a producir cortisol y más cortisol y más cortisol en mi cuerpo. Por eso es que muchas veces es difícil salir de ese pensamiento negativo. Por eso es que yo hablo de muchísima conciencia, ¿cierto? Tenemos que tener conciencia. Algo que nos ayuda muchísimo para cambiar ese estado interno de miedo y de angustia es la respiración, Juanda, ¿vale? Tenemos que respirar profundo, ¿vale? Pero, o sea, tenemos que hacerlo congruente, o sea, inhalar y llevar el aire hasta la barriga, ¿cierto? Que la barriga se infle como un globo y desinflarlo, ¿listo? Tenemos que tener en cuenta también, o sea, relajar nuestro cuerpo, porque cuando viene una noticia del entorno o un pensamiento negativo, tensionamos todo el cuerpo. Entonces tengo que relajarlo, tengo que respirar profundo, ¿listo? La boca también se humedece. Cuando sentimos miedo, angustia, la boca, se seca. Entonces vamos a humedecer la boca, ¿listo? Nos podemos también morder la lengua, pero despacito, así. ¿Para qué? Para que el diálogo interno pare. O sea, necesitamos parar ese diálogo interno. Y también me puedo parar de puntillas. ¿Listo? Cuando te paras sobre esta parte de los pies, estás generando serotonina. ¿Listo? Y la serotonina es una hormona adecuada, o sea, un neurotransmisor adecuado, la serotonina, la dopamina o la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, Juanda, ¿vale? Contrario al cortisol, a la hormona del estrés. Entonces te vas a parar sobre el metatarso, vas a inhalar y cuando exhalas, ¡fum!, dejas caer los talones. Lo que necesitamos es calmar la mente. Lo importantísimo para lograr un desenlace completamente diferente es la respiración profunda, el cuerpo liviano y la mente calmada, ¿listo? ¿Para qué? Para que yo pueda pensar hacia dónde quiero dirigir eso que me está pasando. Cuando yo le doy una dirección a través del pensamiento, ya el sentimiento empieza a ser de calma, de tranquilidad, ¿cierto? Y en una mente calmada, voy a ver las alternativas de acción que yo tengo, las alternativas de solución, tomo buenas decisiones y mi corazón queda en paz. Entonces, ese es el proceso realmente. Rocío, muchas gracias por estar aquí en Conversaciones en Casa. Nos podríamos quedar un buen rato reprogramando nuestra mente. El tiempo. Gracias por este espacio y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con Conversaciones en Casa, sin tizas ni tableros. Soy Juan David Aristizábal. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.